Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Que hablemos un poco con él también de King Zorro. Lo iba a hacer igual, pero de todas maneras. Pero me alegra tener vuestra bendición, porque es que King Zorro me ha parecido, tiene mucha paja por medio, ¿no? Pero claro, se ha hecho una novela de 900 páginas, pero es que es perfectamente compatible, porque creedme, no tiene nada de paja, de principio al final es una historia trepidante. Cuando leáis la sinopsis y veis que la historia de unos chicos jóvenes, que sucede algo y cómo les afecta esto cuando crecen, podéis pensar, uy, esto a lo mejor me recuerda a libros, a este estilo de It, un poco de los Goonies, pero no os dejes engañar, no es una historia de 6 chicos que tienen un problema, es una historia que va mucho más allá. Y sobre todo, y esta es la primera pregunta, a mí me cuesta mucho leer historias o libros muy voluminosos, porque siempre pienso, es una relación demasiado a largo plazo para mi carácter. Y encima, podría estar leyendo otros 3 más pequeños y a veces en la variedad está el gusto. Y cuando iba leyendo por la página 300 o 400 o 500 y lo estaba disfrutando tanto y lo estaba pasando tan bien con el viaje, es cuando empiezas a tener ese miedo, ¿no? Hostia, y si en la recta final todo esto que estoy leyendo se me desinfla un poco, y a medida que entras en el último tercio y dices, guau, parece de verdad que me lo estoy pasando estupendamente, pero es que ahora espero que la novela corta, ¿cómo te has lanzado a por estas 900 páginas? ¿Y hasta qué punto tenías claro el final cuando empezaste? Well, first, thanks for the kind words about the book, and I'm so glad you liked it so much. Well, I think that the longer a book is, the more important it is that the writer plunges the reader forward into menace and into suspense. You can't really waste any time when you've got a book that's 900 pages long, because the reader might read 30 pages, and if it feels like a lot of work, they start to look at the rest, and their heart will, and they'll just think, it's too much like homework. I can't possibly get through this. So you really have to keep them interested from the beginning. You want to plunge them right into the story. But the other thing, which is sort of the secret about King Sorrow, is it looks like one really big, long novel. Actually, it's 5 very short novels that are all connected together into one overarching tale. So, part 1 of the book is a standalone tale of dark academia about how 6 friends meet in college, bond over a shared love of the occult, and then accidentally summon a dragon through into our reality. And this dragon, King Sorrow, helps them with an immediate problem they're in, but then they find out he's in their lives to stay, and they have to find a new sacrifice for him every year, or he'll take one of them. And so the story explores that over the course of 25 years. But that's part 1. Part 2 is an air disaster thriller, where one of the heroes is on an airplane at 30,000 feet over the North Atlantic with a terrorist on board the plane, and a dragon fighting F-16s outside in the thunderclouds. In part 3, a private military abducts 2 of my heroes and attempts to wrest the power of the dragon away from them. Part 4 is an Indiana Jones-style plunge into a troll's trap-filled cave. Muchísimas gracias por esas palabras tan amables acerca del libro. La verdad es que estoy feliz de que te haya gustado tanto. Yo creo que es muy importante en un libro de estas características hacerte con el interés del lector desde el primer momento. Necesitas que haya interés por parte del lector y que pueda seguir el suspense con interés. Por eso no puedes... Las claves. Así que supongo, o supuse durante mucho tiempo, que la clave sería en algo que los uniera de otra manera, hasta que un día le leí que habían sido 4 cuentos que habían sido realizados en distintos momentos muy particulares de su vida. Me gustaría saber qué tenían en común esos momentos de su vida, porque quizás así entendamos mejor por qué esos 4 cuentos también están juntos. When people ask me where to start with my work, I used to say Strange Weather, because there are short novels in that book, and if you don't like one of them,
You'll probably like one of the other ones. Now I would probably tell people to start with King Sorrow, something about the atmosphere of our lives, what it's like to be alive today, and I wanted to do that through the lens of fantasy and horror. So you have one short novel that's about a Polaroid camera that can steal memories. And there's another story in there called Loaded, which in some ways I think is the scariest thing I've ever written, even though it has no supernatural element. And that's about gun culture in America. The way I wrote that one was, I spent a lot of time on social media, and every time there was a shooting, I'd write angry posts on Twitter about what was happening in America, that we were allowing all these shootings to take place. And then at a certain point I thought to myself, what the fuck are you doing? You know, your job is not to write angry posts on social media. Your job is to write stories. If you're angry about gun culture in America, and if you're angry about this epidemic of mass shootings, why don't you put it into a story? So I wrote a story about a mass shooting that isn't what it first appears to be. The third story in that is called Aloft, which is about a man who doesn't want to go parachuting, but does to impress a girl. We've all done this. And winds up landing on a solid island of cloud. And it's a castaway story. It's Robinson Crusoe. It just happens to be at 12,000 feet. And then the fourth story, which is probably the best one in the book, is an end-of-the-world story called Rain, which is about thunderclouds that begin to rain, showers of crystal nails. And it's actually sort of a spoof of end-of-the-world stories, so I think it's pretty funny. And there's a mystery embedded inside of it. In terms of when I wrote them, I mean, except for Loaded, I don't really remember much about it. I know that after I had Loaded and after I had Snapshot, the first two, I thought, oh, okay, I've almost got a book here, I need two more. Yeah. Pues lo cierto es que para hablaros de Tiempos Extraños os diría... Después de Joe Hill fui a la firma. Tengo varias fotos con él, pero os voy a poner pues una de ellas a continuación. De la firma pues aproveché, me llevé todos los libros que sí que había leído de él para que me los firmara, que fueron 4. Tengo Nosferatu, a ver que os enseñe, firmadito por Joe Hill. También Teléfono Negro, más aquí ya con dedicatoria. No sé lo que pone aquí, supongo que Best o algo así. Y luego tengo los 2 tomos de Lock and Key. Este es el tomo número 1, firmadito también. Y el tomo número 2, firmadito y como con un dibujo ahí, genial. Luego por la mañana también fui a otra charla que fue la presentación del Sauce Oscuro de Mauro Cafarato. Os voy a dejar algo de vídeo por aquí, grabé poco, pero... Mi nombre es Dani, muchos me conocen por Mandy, muchos por Luis Letras, muchos por el que hace 800 presentaciones en este festival. Y hoy me han encomendado para empezar, para también mi andadura del festival este año, presentar esta novelaza que es el Sauce Oscuro, novela negra, terror rural, fantasía sucia, folclore ibérico, una cosa con mucha mala leche, tío. Y para ello pues tenemos aquí a Mauro, que también es un ferviente fan del género, y quería darle la bienvenida a esta casa, que ya es la tía también. Que Yo cuando presenté la novela en Madrid, había mucha gente por un motivo muy sencillo, tengo muchos primos. Pero presentar una novela ante tanta gente que no la fuera, la verdad es que mi impresión estoy tremendamente agradecido, me parece. Probablemente se me iría y me contestaría con un curiosidad, porque en ese momento a mí sí me gusta mucho leer la literatura, siempre, además mucha gente me decía. Me compré el libro Necesius, este es nuevo completamente, que se llama Mis estanterías, del Sauce Oscuro de Minotauro, y lo tengo firmado por el autor,
que además le dije yo, bueno, soy primera en la fila, ¿eh? Y me puso aquí Paramount, primera en la cola, con la ilusión de un autor novel. Disfruta de estas páginas y que la noche traiga buena molienda. Así que genial. Y luego por la tarde fuimos, porque fui a ver con unos amigos y tal, de la que entrábamos a la charla que yo quería ver y les convencí para ver a Grady Hendrix, pues había otra antes que era de Steve Englehart, que era de un guionista, dibujante de Marvel y DC, y vimos la charla, que os voy a dejar algún clip por aquí. For like 6 months, and I wasn't quite satisfied, but I was doing my best to keep the Avengers the way they had been. And then through a series of circumstances, I ended up writing my own stories, and I discovered that, you know, obviously trying to replicate what somebody else did is not the way to go. And that was another revelation when I was a young writer, that I did have a voice, and that was the voice that I wanted to use. Lo cierto es que durante los 6 primeros meses, los 6 primeros números en que me encargué de la serie de Los Vengadores, traté de imitar el tono de las historias de Roy. Quería hacer, bueno, pues lo que él había hecho con Los Vengadores. Darme cuenta de editar esto, que no tengo ninguna imagen de Stephen Englehart, pero era guionista y dibujante de eso, de DC y Marvel. Y luego pues fuimos a la charla de Grady Hendrix, que yo lo había conocido, es que con estos pelos hace mucho calor. Yo ya lo había conocido hace unos años, la primera vez que vino al Celsius, que había ido a la charla, y este año me sorprendí porque no tenía ningún libro firmado por él. Creo que lo grabé y lo puse en el vídeo de Pre-Celsius. Entonces este año me llevé todos los libros que tenía leídos de él, más me compré 2. Aunque hay más que quiero comprar, pero bueno, me compré 2. Os voy a dejar con imágenes de la charla, que grabé bastante. Lo del mundo en el que vivimos, o algo que a él le incomoda como ciudadano y que quiere compartir con nosotros. O sea, tiene todo lo que me gusta junto en todas y cada uno de sus libros. La otra vez que estuvo aquí, hablamos hasta cierto punto, y ahora vamos a comentar un poquito las obras que hizo o que publicaron aquí, porque ya sabéis que muchas veces no salen en el orden en el que lo escribe. Un autor llega a un país, tiene un par de éxitos, y de repente los editores dicen, ¿qué tenía antes? Pues vamos a irlo sacando, lo cual nos hace muy felices, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de esto, de Vendimos Nuestras Almas, del grupo de apoyo para Final Girls, Brujería para Chicas Descarriadas, Bad Astronauts, Cómo vender una casa encantada, quiero rematar lo que nos dijo la última vez que vino, y era que se iba a hacer una adaptación del Exorcismo de mi mejor amiga. Ya se ha hecho, ya la hemos podido ver, y ahora queremos que nos cuentes cómo fue tu participación en esta película, qué opinas como gran fan del cine que eres de esta película. Cuéntanos alguna anécdota, si estamos entre amigos y no nos vamos a chevar además. Me gusta película. No, it was made during the pandemic. It's very hard to make a movie, so I think the actors are very good. How to make the end work. So instead, the end is like a demon and fire, and you know, it's very action movie. And I think this is a little bit boring. They do not understand the ending. And did people watch Stranger Things? Yeah. Remember the Kate Bush running up the hill? Yeah. So I don't see this show, but someone tells me about this part, and I watch it, and that was the ending of my book. And they got it right. They did it correctly. I'm really happy to see this. I also know some of the writers, and they have read my book, and I think, why didn't they make the movie? Bueno, la verdad es que yo creo que el problema que hay es que no entendieron el final del libro. El final de la película no funciona, con todo lo del demonio, la posesión, el fuego. Lo transformaron en una peli de acción, no entendieron el final de mi libro, y me parece que lo hicieron pues era
aburrido, sinceramente. Yo no sé si habéis visto la serie de Stranger Things, pero hay un momento, una secuencia en la que está, bueno, pues hay una referencia a Kate Bush y un acantilado. Y cuando lo vi, yo no veo la serie, pero me avisaron de que existía esa secuencia, gente que conozco, y cuando lo vi dije, es que esa es la escena del final de mi libro. Esto sí lo he entendido. Han sabido hacer lo que yo tenía y me parece maravilloso. La única pena es por qué no fueron estos guionistas los que hicieron mi película. Soy como un perro, siempre escuchando. Es que, esta palabra. Es que era muy difícil porque para mí es uno de los finales más bonitos de tus libros y de los libros en general, el del exorcismo de mi mejor amiga, porque creo que cuenta, como ninguna otra cosa que yo haya leído o visto, el sentido de la verdadera amistad para siempre, ¿no? Creo que lo cuenta muy bien. Bueno, pues ya hemos hablado de la película. Y de la única cosa que no le gustó. Vamos a hablar un poco de Vendimos nuestras almas. Otra de estas ideas estupendas, una revisión un poco del mito de Fausto, si quieres. Tenemos un grupo que en su momento estuvo a punto de petarlo y de repente, pues el líder de la banda... Something that has happened since I was here last time, I have become radicalized. Un poco. So, this book, We Sold Our Souls, it was supposed to be my book about boys, and it was going to be Chris, a boy, an hombre, and the book was not working, and on the night of Donald Trump's first election, I went to a party a friend had who had campaigned for Clinton. This party was very depressing. And as I left the party, I realized that Chris should be a girl. If this was a character the world thought was worthless, it had to be a woman right now. And after that election, I talked to many friends who are women, my sisters, and for them it was so personal. This was so like a slap to them, this election. And so Chris had to be a woman. Chris es en mi corazón. She saved my life. This book, for many reasons, my publisher did not want it. They said, this is not very funny. And I would keep writing this book, and my publisher kept saying, no, this book is bad. And finally they canceled the book. And I had no money. And when they cancel your book, you have to pay back the money for the book. I had nothing. My whole life, and I did not tell my wife that we were broke. And I was in a very dangerous position. So this was around Christmas, and I thought I had 9 days between my publisher canceling the book, Diciembre 22, and the new year, their office opening again. And so I wrote a completely different book in those 9 days because, and this sounds very stupid, but I was broke, I needed the money, but also I could not abandon Chris. And I turned in this book after 9 days, no dormir. And my editor is like, oh, this is okay. So, you know, and the book comes out and fails. My career would have been over. And so even the Club de Lectoras, Vampiros Club de Lectoras, this book did very well and saved my career. But We Sold Our Souls failed. And but it is the one that's the most precious to me because of this period. So whenever someone asks me to sign
we sold our souls, and salve Satanus. Luego te pregunto un par de cosas más de este libro. This idea came from the title. Like Exorcismo de Amigo Mejor, both books are the title first. And then everything in the book is me understanding the title. With Final Girls, can I tell a story? Yeah. So I wrote this book, and I had this big idea that I would get actors who played Final Girls to give me quotes for the book, my favorite book, or best book of the year. I did not understand these actors. The actors who play Final Girls are like Final Girls. When they are teenagers or very young, these actors, mostly women, some men, but mostly women, encounter Jason or Freddy or Michael, and it changes their life. Firma, además salí también encantada porque los dos amigos que iban conmigo, que eran una pareja, ella no leía nada de terror y él sí, pero no se compró libros, y ella se acabó comprando 2 libros de Grady Hendrix, así que creo que he cumplido yo mi misión en la vida. Os voy a enseñar primero los que yo llevé para firmar y la firma. Este es Horror Store, que además a Grady le encantaba hablar. A ver dónde tengo la firma de él. Aquí. Y hizo muchísimos esfuerzos por hablar español. Pone: Mon, bienvenido a Orsk, que es como se llama realmente esta tienda. También grupo de apoyo para Final Girls. Aquí la firma dice: Mon, tú eres una chica de final. Y había algunos libros que ponía sellos. Y aquí hay una motosierra y dice: es muy peligroso para ti. Es muy gracioso, Grady Hendrix. También como vendimos vuestras almas, firmado y con dibujito, que dice Salve Mon, de un... no me acuerdo cómo se llama este demonio ahora mismo, pero bueno, Salve Mon. También el exorcismo de mi mejor amiga. Dice: Mon, disfruta de tu exorcismo con este sello. Luego, guía del club de lectura para matar vampiros, con sellos que puso de murciélagos. Dice: Mon, vampiros te aman, no mueres. Y luego los 2 libros que compré, uno es una especie como de antología de películas de terror, es Paper Rush from Hell, como es la oscura historia de la ficción de terror de los años 70 y 80. A mí me encanta. Y aquí está firmado por Grady, que pone: bienvenido infierno, Mon. Y me compré también Cómo vender una casa encantada. Me hice con un montón de marcapáginas en el Celsius. A ver dónde tengo la firma de él. Aquí. Mon, nosotros somos muñecas embrujadas. Con otro sello. Y genial. Ahora hay más libros de él que no pensaba comprarme, pero la charla me convenció, como guía... es de las brujas descarriadas o algo así. Y estoy deseando hacerme con él. Y bueno, este es el día 2 del Celsius. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.